Bueno, buenas tardes. Esta es la clase de semana 11 y vamos a ver unos ejercicios de campo eléctrico y uno de campo magnético. Entonces voy a compartir pantalla. Ahí cualquier cosa, cualquier duda o algo, me hablan porque no puedo ver, digamos, las manos arriba. Entonces, no sé si dije semana 10, estamos en semana 11. Y debido a que la semana pasada el profe Jerry no pudo ver mucha materia de campo magnético, solo vamos a ver un ejercicio muy particular de campo magnético, que es el que está acá, donde se utiliza esta fórmula, que es para cables largos, y se resuelve usando esa fórmula, que a lo que tengo entendido lo vieron con Jerry. Entonces, para no desajustar ahí, ese es el único que vamos a hacer de campo magnético. Los demás van a ser de circuitos. Y tenemos dos variaciones. Antes de decir cómo lo resuelvo, lo resolví, quiero que noten algo. Y estos son como dos ejemplos un poco distintos. Acá en el enunciado me dan las corrientes, pero las fuentes son incógnitas. Y bueno, hay una resistencia que es incógnita. Y si vemos este otro ejercicio, aquí es al contrario. No nos dan corrientes, pero nos dan fuentes. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el examen, a ver, yo esperaría que pongan un circuito eléctrico, porque son puntos muy fáciles. Fáciles si lo sabes resolver, obviamente, pero no es nada aquí tan complejo. No hay que ver ángulos y no hay que ver esas cosillas. Más que todo es como orden. Y como podemos ver, en uno me pueden pedir corrientes, que es lo que me piden aquí en el inciso A, y luego potencias y así. Bueno, potencia que se disipa. Y en el otro me pueden pedir, digamos, como el valor de las fuentes, que es como lo que hacen aquí. Y bueno, solo lo menciono porque me pareció curioso y podría salir algo así como en el examen. A huevo, yo esperaría que o les pidan las corrientes o les pidan las fuentes. O puede llegar a ser incluso una combinación de ambos. Pero bueno, empecemos por acá. Dice, voltajes, parte A, perdón. Voltajes en 1, voltajes en la fuente 1 y fuente 2. Y bueno, ¿cómo podemos llegar a hacer esto? Aquí, después de ya haber hecho varios ejercicios, porque llevo haciendo ejercicios desde semana 9, nosotros aquí podemos hacer mallas. ¿Por qué mallas y por qué no reducimos el circuito? Bueno, no reducimos el circuito más que nada porque aquí hay una fuente y aquí hay otra fuente y definitivamente nosotros no vemos nada para reducir fuentes, suponiendo que esto se pueda reducir, entonces lo de reducir el circuito está descartado, digamos. Entonces, el otro método que nosotros poseemos es el de mallas y utilizamos dos mallitas. Cabe recalcar que como solo me piden la fuente 1 y la fuente 2, yo voy a utilizar esta malla que está acá y esta malla que está acá. No voy a utilizar esta última malla que está aquí arriba, por el simple hecho de que yo no voy a despejar ahí la fuente. Aquí yo lo que voy a despejar es el inciso B, pero como vamos por partes, digamos, la parte A solo me piden las fuentes. Y entonces empiezo por ahí. Y más o menos para ver qué es la malla que hago, es esta. Donde, bueno, yo les he dicho, yo siempre intento que donde yo pongo aquí como la colita, yo empiezo por ahí y voy en ese orden. Entonces, si yo empiezo por acá, yo me voy a dar cuenta que de I1 va a salir una corriente para arriba y mi recorrido va para abajo. Entonces, yo les había dicho que por convención de signos, esta fuente va a ser negativa cuando la ponga en la ecuación de la malla 1, que la tengo aquí, como lo pueden ver. Y bueno, seguimos por acá
y llegamos a esta resistencia de 8 ohmios. Y entonces aquí ya yo hice spoiler, porque ya yo puse que eso es una corriente IC, que creo que ahí me equivoqué, eso es IA. IA. Y entonces aquí cuando planteemos las ecuaciones vamos a tener dos incógnitas. ¿Por qué? Porque voy a tener esta incógnita y voy a tener esta corriente que está aquí, que pasa por acá. Porque si volvemos al puro enunciado, nos dicen estos valores de corriente. Este que está acá, este que está acá y este que está acá. Sin embargo, nosotros no sabemos la corriente que pasa por acá. Y entonces cuando apliquemos las mallas, nos vamos a dar cuenta. O tal vez alguien se pueda dar cuenta antes de aplicar la malla. Pero cuando aplicamos la mallita, nos damos cuenta que ahí tenemos dos incógnitas y no lo vamos a poder resolver. Y alguien podría decir, ah, mira, es que saco la malla B y de la malla B voy a tener dos ecuaciones, dos incógnitas. Pero es que como aquí es una fuente distinta a la fuente 1, voy a tener tres incógnitas con dos ecuaciones. Entonces, por conclusión, hay otro método para sacar esta corriente. Y lo que se llama eso la sumatoria de corrientes de Kirchhoff, que básicamente vamos a analizar un nodo, que va a ser este nodo que está acá, que yo les he dicho, básicamente es I que entra, va a ser igual a I que sale. Entonces, hacemos ese cálculo y de ahí va a salir esto. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles entran y cuáles salen? En este caso, en este nodo como tal, en este circulito, está entrando I2. Y yo puedo decir que esta IA, como yo no sé realmente la dirección, yo puedo decir que entra o que sale. Entonces yo para tener algo como más laborioso, yo planteé en un primer instante que IA va para abajo. Entonces, ¿cuál es la que entra? Esta. ¿Cuáles salen? IA e I3. Entonces la ecuación se va a ver algo de esta manera. Esto que está aquí es la ecuación. De ahí yo simplemente despejo IC y calculo. Aquí hay que recordar que I2 tiene un valor de 3 amperios y que I3 tiene un valor de 4. Entonces, cuando yo pase este para acá, voy a tener 3 menos 4. Va a ser igual a IC. Y A, perdón, que va a ser igual a menos 1. Y bueno, ¿qué significa que una corriente esté en negativo? O sea, ¿qué significa este menos IA? Bueno, básicamente eso significa que la dirección que yo le puse es la contraria. Aquí les hago un pequeño diagrama. Es decir, si yo quisiera poner la corriente con la dirección correcta, yo hubiera tenido que haberlo hecho de esta manera. Entonces aquí uno tiene dos caminos. O uno, o puede hacer los cálculos con el IA negativo, pero tiene que mantener esto, que la corriente va para abajo. O si quiere utilizarlo de la manera correcta, que en este caso ya sabemos que va para arriba, ahora en los nuevos diagramas hay que poner la corriente para arriba y entonces ya no sería menos 1, sino que esta sería simplemente 1 amperio, porque la dirección está bien, el menos lo que hace es que le da la dirección como tal. Entonces, si eso quedó claro, eso es lo que yo hago en el siguiente paso. Ya calculo las mallas, pero yo utilizo esta. Simplemente porque me gusta tener las cosas en positivo ya. Igualmente, aquí lo hago todo como muy metódico, muy de cálculo, muy mecánico, pero si alguien ve el enunciado y dice, ah, mira, aquí tengo 3, o sea, aquí tengo 3, voy a dibujarlo. Aquí tengo 3 amperios. Aquí no sabemos qué hay, pero yo sé que aquí después van a haber 4 amperios. Y yo, insisto, yo no sé qué hay aquí. Pero si yo aquí tengo 3 y luego aquí tengo 4, y yo tengo que sumarle algo.
para que esto sea un 4, que es de ahí donde sale la ecuación y donde sale el resultado. Entonces, viéndolo de esta manera, de ahí, la corriente que falta tiene que ir hacia allá para que esto se sume. Entonces, eso es como un análisis que uno puede llegar a hacer, digamos, de manera, no sé, filosófica, pero mecánicamente se vería algo como esto. Al final uno no se tiene que matar viendo si la corriente la puse en la dirección correcta o no, que al final los cálculos me van a decir cuál es la dirección correcta. Y bueno, dejando eso en claro, yo puedo hacer otros nodos. Por ejemplo, si yo quisiera saber la corriente que va por aquí abajo, yo podría analizar este nodo porque esta corriente que está aquí va a seguir hasta aquí. Y bueno, yo puedo sacar varias corrientes, solo que en este ejercicio la única que me interesa es esta que está acá, para las mallas. Y entonces ya planteo aquí las mallitas, sabiendo que este IA va a ser igual a 1 amperio. Y entonces, volviendo a la mallita con la que empecé, otra vez, empezamos desde acá, desde la fuente. Y entonces la fuente tira una corriente para arriba. Y mi recorrido es para abajo. Entonces habíamos dicho que por convención de signos, esta fuente va a ser negativa. Seguimos aquí en la espiral y ahora sí llegamos a la resistencia de 8 ohmios. Y entonces vemos que mi corriente va para arriba y mi trayectoria va para arriba. Entonces, por convención de signos, esto va a ser un menos I por R. Y bueno, seguimos. Vamos por aquí y llegamos a esta, a la resistencia de 10 amperios. Digo, de 4 amperios, pero no, ohmios, perdón, 4 ohmios. Y entonces mi recorrido va para la izquierda y la corriente va para la derecha. Entonces, por convención de signos, esta va a ser I por R. Y lo vamos a revisar aquí. Y entonces aquí lo tenemos. Esta habíamos dicho que era negativa y la otra era positiva. Y eso lo igualamos a 0. Eso es la ley de voltaje de Kirchhoff. Yo solo puse aquí mallas, pero realmente esto es ley de voltaje de Kirchhoff. Y bueno, de aquí, realmente esto no es incógnita y esto no es incógnita. Que por cierto, aquí tengo IC, que eso es IA. IA. No sé por qué puse IC. Un momento. Ahí disculpen. IA. Y ahora sí, listo. De ahí, esto ya sabemos el valor, que es 1 amperio, y esto es 3 amperios, que es lo que pongo aquí. Si eso vale eso, entonces ya ahí yo puedo despejar. Yo tiro la fuente al otro lado para que me quede positiva, perdón, que por eso es que yo hago, digamos, las mallas de esa manera, que para que cuando yo despeje, como yo sabía que la incógnita es la fuente, y yo pongo que la fuente sea negativa para que cuando yo la pase del otro lado y cambie su signo, me quede positiva. Un poco hago de mi parte, pero así lo hago realmente. Y bueno, al final, si esto es 1, esto va a ser menos 8. Y si esto es 3, esto va a ser 12. Entonces la primera fuente va a ser 4 voltios. Y ya, así de sencillo fue, o sea, no hay mucho más que decir. Luego tenemos la malla B. Que la malla B vamos a hacer lo mismo. Yo empiezo de mi fuente. Yo veo que la fuente tira corriente para abajo y mi trayectoria es para arriba. Por convención de signos, esta va a ser negativa. Luego, sigo aquí con mi trayecto. Veo aquí y aquí me topé a la resistencia de 10 ohmios. Y veo que mi trayecto va para la izquierda y la corriente va para la derecha. Entonces, por convención de signos, esta va a ser I por R positiva. Luego, seguimos por acá y llegamos hasta aquí. Mi trayecto va para abajo, la corriente va para arriba, perdón. Mi corriente va para arriba y mi trayecto para abajo. Entonces vamos a tener otro I por R. Y al final lo único negativo va a ser la fuente, que como les dije, simplemente lo voy a despejar al otro lado y ya resolví. Paso esto para el otro lado y sumo esto que está acá y listo.
Entonces, recordando, ¿verdad? Que IA es 1 amperio y I3 es 4 amperios. Entonces, al final, hago aquí la matemática. Y me quedaría esto, que eso va a implicar que la fuente 2 es de 48 voltios. Y sí, así se resolvió el inciso A, que en este examen valía 10 puntos. Hacer eso que yo considero que es sencillo, o sea, hay cosas más difíciles en el primer parcial, vale 10 puntos. Que habría que ver todo el puntaje total del examen, pero 10 puntos para mí es bastante. Y es algo relativamente sencillo. Que por cierto, yo aquí hago mucho diagrama. O sea, yo aquí tengo un diagrama y 2 diagramas, pero en el examen ustedes solo ocupan uno realmente. O sea, perfectamente yo puedo haber resuelto todo a partir de este diagrama. Y ya lo calculo con esto. Con la corriente va para abajo. Sin embargo, para que quede mejor explicado, yo hago varios diagramas para que siempre quede como, ojalá quede más claro. Y bueno, así fue como se resolvió el inciso A. Vamos al inciso B que piden. Dice, determina el valor de la resistencia R. Ahora sí, ocupo la malla que está acá. Y no tenemos corrientes desconocidas. Por eso es que el inciso vale tan poco, porque nosotros sabemos esta corriente, sabemos esta otra y sabemos esta otra. Entonces, no hay incógnitas, es algo muy sencillo. Entonces, tenemos esto y de aquí me quedó un IC para arriba, pero esto es un IA. Y entonces hago exactamente lo mismo que he venido haciendo. Si ya yo tengo aquí mi malla C y yo estoy diciendo que empiezo por aquí, entonces veo que el primer objeto de análisis es la resistencia. Si la corriente va para allá y mi trayectoria va para allá, voy a tener I por R. Luego sigo. Llego por aquí y aquí voy a ir para la derecha y la corriente va para la derecha y voy a tener menos I por R. Luego voy a llegar acá, donde mi trayectoria va para allá y la corriente va para allá, voy a tener menos I por R. Entonces, pues sí, al final la ecuación quedaría algo como de esta manera, donde aquí más bien tengo que despejar varias cosas, tengo que mandar esto a sumar, que al final es lo mismo, pero pudo haber sido más sencillo. Y bueno, cuando ya yo despejé esto para el otro lado y sumé, yo voy a tener que dividir esto a ambos lados de la ecuación para que se me cancele y me va a quedar solo el R igual a algo, que se va a ver algo como así. Y luego paso esto para el otro lado, que sería 52. Luego divido entre esa corriente y me va a quedar que es de 26 ohmios. Pero básicamente es lo mismo que he hecho en el inciso A, solo que aquí no tuve que calcular ninguna corriente. Que más bien, por cierto, yo no sé por qué esa corriente sale por aquí. Creo que fue porque copié el texto. Pero bueno, el punto es que sí, solo se resuelve con este recuadro de acá. Y muy sencillito. Y vamos a ver lo último que nos piden. Dice, calcule la potencia total consumida por las resistencias. Y entonces aquí habría que ir al formulario de examen y ver las fórmulas que me ponen de potencia. Que la que yo me sé es esta. Pero si uno también se sabe esta, que es la ley de Ohm, uno puede sustituir una en otra. Al final uno usa la más conveniente. Si uno tiene manzanas, lo hace con manzanas. Y si tiene peras, lo hace con peras. ¿A qué me refiero con eso? De que aquí yo tengo los valores de las resistencias y las corrientes. Yo no tengo voltajes. ¿Que podría calcular el voltaje? Sí, podría calcular el voltaje. Pero para evitarme la fatiga de calcular un poco de voltajes, simplemente lo que hago es utilizar estas dos ecuaciones que van a venir en el formulario de examen, estoy seguro. Más bien cuidado que no venga directamente esta. Y utilizo esta, ¿por qué? Porque ya tengo las corrientes y ya tengo las resistencias. Y entonces hay que recordar algo muy importante. Y es que me dice
la potencia total consumida por las resistencias. O sea, no de una, sino de todas. Pero cada resistencia tiene su propia potencia. Entonces al final simplemente tengo que sumarlas. Y entonces se vería algo como así. Yo aquí lo hice en un recuadro, como para que se entienda de dónde viene cada cosa. Entonces, en verdecito puse esa resistencia y esa corriente. ¿Qué sería este cálculo? Esta es la resistencia, esta es la corriente, y cuando yo aplico esta fórmula, me da 104 watts en unidades. Luego tengo esta otra resistencia con esa corriente. Tengo que la resistencia es 4 y la corriente es 3. Utilizo esta fórmula y me da esto. Y así sucesivamente hasta hacerlo con estos dos. Y entonces, al final, como yo ocupo la potencia disipada por todas, simplemente sumo esto. Y al final eso me da 308. Y sí, así es como se resolvía el inciso C. Igual, algo, diría yo, bastante sencillo porque solo estoy aplicando una fórmula y estoy identificando qué corriente pasa por qué resistencia. Pero no es nada, digamos, o sea, si se pudo resolver el inciso A, esto es un quequillo, la verdad. Al menos de que alguien se confunda y calcule solo la potencia a esta resistencia. Ahí sí ya no habría nada que hacer, porque al final es la potencia de todas las resistencias. Y sí, eso sería el primer ejercicio. Ojalá haya quedado claro. Cualquier cosa me preguntan, lo que sea. Y bueno, tenemos el segundo ejercicio. Por cierto, no lo mencioné, pero estos son ejercicios de exámenes. Entonces, pues sí, podrían salir cosillas como estas. Dice, para el siguiente circuito calcule, parte A, la corriente que pasa por la resistencia de 12 ohmios. Y buscamos aquí en el diagrama y vemos esto. Ahí está la resistencia de 12 ohmios. Y ahora ocupo la corriente. Y bueno, aquí hay que notar otra cosa. Y es que aquí yo tengo tres mallas, se podría decir. Tengo esta malla, esta otra malla y tengo el rombo. Entonces ahí tengo tres mallas. Solo que si alguien se acuerda de la clase 9, estas corrientes que están acá, cuando yo, digamos, cuando yo este circuito, esto que está acá, yo lo puedo reducir. Y cuando yo reduzca esto, aquí me va a quedar 30 y abajo me va a quedar 30. Y por la coincidencia que ellos dos son, digamos, son lo mismo, voy a tener 30 arriba y 30 abajo en paralelo. O sea, es decir, voy a tener algo como esto. Una resistencia aquí y otra aquí. Y entonces normalmente ellas tendrían corrientes distintas, pero como es exactamente lo mismo, van a tener la misma corriente. Y entonces alguien lo podría resolver con tres mallas y creo que sí le saldría. Sin embargo, hay una manera más sencilla. Y la manera más sencilla es reducir este rombo. ¿Por qué? Si yo reduzco el rombo hasta el punto que solo me queda aquí una resistencia, ya yo no voy a tener tres mallas. Yo voy a tener esta malla, la de arriba, y la malla de abajo. Entonces ahí voy a tener dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Por qué tres incógnitas? Porque aquí yo voy a tener una corriente, aquí voy a tener otra corriente y aquí voy a tener otra corriente. Y yo les estoy diciendo, no hagan dos mallas nada más. Pero eso es porque al final yo puedo sacar una ecuación, digamos, auxiliar, una que me va a auxiliar. Y es que yo voy a analizar este nodo de aquí. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ley de corrientes de Kirchhoff, uno básicamente deja algo como de esta manera. IA más IB va a ser igual a IC. Y entonces aquí hay dos caminos, porque eso es una ecuación como tal. Yo puedo despejar todo e igualarlo a cero, que sería así, IA más IB menos
y C es igual a 0. Y eso es una ecuación con 3 incógnitas, más las otras de las mallas, digamos, las de esta malla y esta malla. Y ahí ya yo voy a tener 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Solo que esta es totalmente, digamos, auxiliar. Y alguien me diga, no, es que yo no quiero hacer eso. Yo simplemente prefiero que donde aparezca IC, yo lo voy a sustituir en la ecuación. Como que uno llegue y tenga, yo qué sé, 5 IC más 2 IA es igual a 0. Y entonces alguien no quiere hacer eso que yo les dije y quiera sustituir todo esto que está acá, lo sustituye aquí. Entonces al final quedaría algo como 5 IA más IB más 2 IA es igual a 0. Y bueno, ahí ya se distribuye el 5, se hace la sumatoria de esto con esto, y bueno, ahí se sacaría una ecuación. Eso también es válido, solo que yo lo hago con esa ecuación auxiliar. Para mí es como más fácil. Pero bueno, ¿por qué les explico todo esto? Porque la única manera de sacar esta corriente es con mallas. No hay de otra. Uno no puede reducir el circuito. ¿Por qué? Porque a pesar de que estos dos están en serie, es decir, yo puedo sacar, sumándolos, yo puedo sacar una resistencia ahí equivalente entre ellos dos. Yo no puedo reducir esto, porque aquí yo voy a tener una resistencia que va para una fuente y para otra resistencia, y eso no se puede reducir. Entonces, al final hay que hacer mallas. Solo hay que encontrar la manera en que yo me siento, digamos, cómodo resolviendo estas mallas, ya sean 2 o 3. Pero bueno, yo reduzco el rombo. Y por si a alguien le cuesta el rombo, lo pueden ver como de esta otra manera. Solo que, no sé, la cátedra como es así, hay veces lo pone así y tal vez alguien se pueda confundir, a alguien le puede entrar pánico, pero realmente es esto. O sea, esto es equivalente a este rombo. Entonces ya ahí queda súper claro que está en serie y luego que va a estar en paralelo. Que recordando que las resistencias en serie simplemente se suman. R equivalente va a ser igual a R1 más R2. Por eso es que quedan 30, tanto arriba como abajo. Y luego, al reducir esto, simplemente llegamos y hacemos R equivalente va a ser igual a 30, 1 entre 30, a la menos 1. Y casualmente da la mitad, que es 15. Que eso siempre pasa, pero bueno, no es importante. Y entonces vamos a tener una pequeña resistencia equivalente para ese rombo, que al final el diagrama nos quedaría algo como esto. Entonces aquí ya volvemos a lo que les decía al comienzo. Mira, es que aquí tengo una malla arriba y tengo una malla abajo. Y cuando yo resuelva, yo me voy a dar cuenta que voy a tener 3 incógnitas con 2 ecuaciones. Y entonces ahí es cuando viene la auxiliar, pero todo en su momento. Y bueno, pongo aquí establecer corrientes y aplicar mallas, que básicamente recordando que la corriente sale del lado positivo de la fuente, es decir, de donde está el más. Si aquí está el más, va para allá la corriente. Y quedaría algo como esto. Aquí puse I1, I2 e I3. Y bueno, aquí puse la malla 1, bueno, la malla A y la malla B. Y entonces, haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho en el primer ejercicio, hago lo de la trayectoria. Empiezo por aquí, es decir, por acá. Yo veo que yo voy para allá, a la izquierda, y la corriente va hacia la derecha, menos I por este elemento. Luego sigo por acá abajo. Voy para abajo, pero la corriente va para arriba, y eso es una fuente. Al ser una fuente, esto va a ser menos 12 voltios. Continúo en el trayecto, voy para acá a la derecha, y la corriente va hacia la izquierda. Entonces esto va a ser I por R positivo. Luego continúo. Mi trayecto es para allá, pero ahora hay una fuente y la corriente de la fuente va para el lado contrario. Entonces esto va a ser menos 8 voltios. Luego sigo mi trayecto, sigo por acá
y llego aquí a esta resistencia, que es la última. La corriente esta sigue por acá, en todo eso, y mi trayecto es para allá. Es decir, van al contrario, I por R, básicamente. Es decir, todas las resistencias son positivas y lo único negativo son las fuentes. Y lo vamos a ver aquí reflejado en la ecuación. Positivo, 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 y solo negativo las fuentes. Igual, hago aquí la sumatoria, que es 20, y luego lo paso para allá. Bueno, y sumo esto que está acá. ¿Cómo lo sumé? Bueno, eso es así como algo, llamémoslo de mate, tal vez general, no sé. Que básicamente yo podría reescribir eso como sacando un factor común, me quedaría 5 más 15, que eso va a ser igual a I3, 20. Por si alguien no sabía, se puede hacer de esa manera, así fue como lo hice. Y al final, aquí tenemos la ecuación. Y entonces vamos con la malla 2. De la malla 2 hacemos exactamente lo mismo que hemos venido haciendo. La corriente de la malla 2, la corriente de esta fuente va para la izquierda y mi trayecto va para la derecha. Entonces esto va a ser una menos fuente. Seguimos por acá y mi trayecto es a la izquierda y la corriente mi trayecto es hacia la derecha y mi corriente va hacia la izquierda. Es decir, que esto va a ser I por R. ¿Cuál corriente? I2. Bueno, seguimos por acá, llegamos aquí a la fuente. Aquí en la fuente vemos que yo voy para la izquierda y la fuente tira una corriente que va también para la izquierda. Entonces aquí voy a tener una fuente positiva. Luego continuamos aquí en esta resistencia. Ahora voy para la izquierda aquí y la corriente también va para la izquierda. Entonces yo aquí voy a tener menos I por R. Luego continúo, sigo por acá y llego a la otra resistencia, que es de 12 ohmios. Aquí voy a tener esta corriente que está acá, va a estar aquí, va a ir para arriba y mi trayecto es para abajo. Entonces voy a tener I por R. Y entonces al final la ecuación se va a ver algo como de esta manera, donde la primera fuente, como había dicho, es negativa, luego I por R positivo, luego la otra fuente es positiva, luego menos I por R, y luego las últimas dos son I por R positivas, que son estas dos de acá. Y bueno, de aquí simplemente a esto le sumo esto y me quedaría menos 4. Ese menos 4 lo paso al otro lado, que sería este. Y con todas estas corrientes que están en verde, que tienen I2, hago eso de que saco el factor común I2 y sumo lo que haya que sumar, que al final da 42 I2. Y aquí tenemos la segunda ecuación. Y aquí es donde yo les decía, que por cierto, I me faltó un 1. Aquí es donde yo les decía, mira, es que yo aquí tengo la ecuación 1 con corriente con I1 e I3 y aquí abajo yo tengo I1 e I2. Entonces tengo 3 incógnitas, 2 ecuaciones. Ahora, ¿qué hago? Aquí es donde uno podía, con ley de voltaje de Kirchhoff, que se los pongo aquí de manera explícita, uno tiene dos caminos. Cuando uno ya saca la ecuación que sale de esto, que el que yo analizo es esta parte, pero perfectamente se puede haber analizado esta que está acá. O sea, va a ser lo mismo al final del día. Y yo me doy cuenta que aquí tengo las dos ecuaciones que les hablé en el comienzo. Tengo esta igualdad, es decir, que en estas ecuaciones de aquí arriba, donde aparece I3, yo simplemente le meto esto y ya, dos ecuaciones, dos incógnitas. O se puede despejar e igualar a cero, que es lo que yo hice. Y entonces tengo tres ecuaciones, tres incógnitas. Y entonces lo meto a la calculadora. Solo que si uno lo hace con tres ecuaciones, tres incógnitas, obviamente tiene que tener el cuidado de que ahí hay una corriente I2 en algunas ecuaciones que está multiplicado por cero. Porque al final aquí uno no le sale como tal. Pero si yo utilizo I2, ahí básicamente sería más I2
por 0. Por eso es que no sale. Entonces eso es lo que pongo así. Por eso es que hay veces me salen estos términos. Pero es básicamente porque no están en la ecuación original, pero para poder despejarlo tienen que estar ahí, básicamente. Entonces tal vez pueda ser más sencillo utilizar esto y meterlo en alguna ecuación. Pero bueno, al final gustos, colores. Ambos métodos les tienen que dar igual. Y al final cuando uno despeja le dan estas corrientes. Ahora sí, ¿qué hago yo con ese poco de corrientes? Hay que recordar qué es lo que nos piden. Y dice la corriente que pasa por la resistencia de 12 ohmios. Es decir, la corriente que sale de aquí. ¿Y cómo le llamé yo a esa corriente? Yo le llamé I2. I2 sale de ahí, llega hasta aquí, hasta este nodo. Entonces vuelvo aquí abajo, veo que es I2. Ah, mira, I2 es 0,25 amperios. Y entonces esa es mi respuesta. La corriente que pasa por ahí es eso. Y sí, ese fue el inciso A. Que, como les digo, hay varias maneras de resolverlo. Bueno, realmente hay dos. Si utilizo 2 mallas o utilizo 3 mallas. Pero básicamente, todas tienen que dar la misma respuesta. Y luego tenemos la parte B. La potencia que disipan las resistencias de 20 ohmios. Y bueno, aquí hay que volver un poco al tema de semana 9, donde yo les explicaba como propiedades de circuitos en paralelo y así. Porque hay que, así como yo reduje el rombo, yo me tengo que devolver al rombo por la manera en que yo resolví el ejercicio, que tal vez pueda ser más tedioso, pero para mí es más ordenado al menos. Y entonces, hay que empezar por el voltaje que hay en la resistencia equivalente del rombo. ¿Por qué? Porque cuando yo reduzca esto, ahí va a haber una propiedad. Hay que recordar nada más de dónde yo partí. Yo partí que 15 ohmios, esa resistencia equivalente, salió de 2 que estaban en paralelo. Y entonces, si yo me vuelvo aquí a mi semana 9 era, sí, semana 9, yo tengo lo siguiente, y es que en resistencias en paralelo, yo voy a tener la propiedad de que el voltaje va a ser el mismo en cualquier instante, digamos, de las resistencias en paralelo. Es decir, que el voltaje de este va a ser el mismo el voltaje de este y el voltaje de este. Y así es como yo lo resolví con esas propiedades, digamos. Entonces, volvemos aquí al ejercicio. Y eso es lo que procedo a hacer. Calculo el voltaje de esa resistencia como tal y les pongo aquí que por qué, que básicamente debo volver al rombo. Y entonces cuando ya lo calculo, me devuelvo a esto que yo tenía. Solo que yo sé que el voltaje de este va a ser para ambas resistencias. Y ahora a partir de eso calculo la corriente con ley de Ohm, que básicamente ley de Ohm es voltaje es igual a I por R. Solo que ahí despejo la R y ya está. Digo, la I, perdón. Y entonces me va a dar que la corriente va a ser 0,34 amperios. Ahora bien, aquí tengo una resistencia como tal, pero hay que recordarse, esa resistencia de 30, ¿de dónde viene? Y esa viene de 2 que estaban en serie. Entonces, volviendo a mis conocimientos de las resistencias en serie, yo noto aquí que la corriente es la misma para cualquier punto, ya sea la resistencia equivalente 2 en series o la resistencia 1 o la resistencia 2 por aparte. Va a ser la misma corriente. Entonces yo me agarro de ese conocimiento técnico y, y simplemente aprovecho y hago otra vez la reducción sabiendo que esa corriente que tengo aquí, perdón, esta corriente que tengo aquí es la que voy a utilizar para el nuevo circuito, que va a ser, básicamente esta corriente le pertenece a este, a este, a este y a este. En este ejercicio en particular, ¿cómo es que se llama? Las resistencias de arriba son iguales a las de abajo. Entonces uno lo puede resolver de una manera donde uno aproveche eso, pero no sé, es algo muy específico. Y bueno,
Aquí pongo que esta resistencia, esa corriente es para todos y luego ya calculo solamente la potencia. La potencia utilizando estas dos fórmulas que me dan origen a esta. Que si en el examen no viene, lo pueden sacar con estas dos fórmulas, básicamente. ¿Por qué utilizo esas dos fórmulas? Porque ya yo tengo la corriente. ¿Por qué utilizo esta fórmula? Porque yo tengo la corriente y la resistencia. Pero si a alguien se le complica, puede utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque puede calcular el voltaje de cada una de las resistencias, sabiendo que el voltaje de este y de este van a ser el mismo realmente. Solo que habría que utilizar ley de Ohm. U es igual a I por R. Y entonces, para quitarme esos cálculos de encima, yo utilizo esto. Pero bueno, ahí se hace el cálculo, que es este. Y al final da esto, 2,312 watts. Y pongo aquí C1, que es cada una. ¿Por qué? Porque al estar todo eso porque al final a mí me están pidiendo la potencia en esta y en esta. Entonces la corriente y la resistencia son la misma. Entonces básicamente es esto. Para tanto esta como esta. Ya esas distintas si fuera para la de 10, porque en vez de aquí un 20, habría un 10 básicamente. Y bueno, vemos lo que nos piden al final, que es la parte C. Dice la caída de potencial en la resistencia de 5 ohmios. Y bueno, de aquí, ¿qué ocupo yo? O sea, básicamente me están pidiendo el voltaje que hay en R. En 5 ohmios. Entonces yo ocupo la corriente que sale de aquí. Que ¿cómo le llamé yo a esa corriente? Yo a esa corriente le llamé I3. Y entonces vuelvo aquí a donde despejé las corrientes. Mira, I3 es 0,68. Entonces vamos aquí al inciso C. Aplico la ley de Ohm, donde R va a ser 5 ohmios y la corriente va a ser 0,68 amperios. Y me da este voltaje. Y ya. Ese fue todo el ejercicio. Este es un poco más complejillo, la verdad. Es un poco más largo. Supongo yo que por eso es que vale 24 puntos y este otro vale 16 puntos, porque hay uno que uno se puede enredar más fácil, definitivamente. Y como dato curioso, yo creo que este ejercicio lo hizo Jerry, no estoy muy seguro, pero creo que él fue el que lo hizo o lo propuso. Pero bueno, esos serían los ejercicios de circuitos eléctricos, los dos que traje. Como pudieron ver, realmente sí son un poco distintos en el sentido de que uno tiene como incógnitas las fuentes y otro tiene como incógnitas las corrientes. Y pues sí, perfectamente en el examen puede haber una combinación de ambas. Lo único de ahí hay que tomar en consideración el ejercicio como tal, pero inventarse uno está complejo, la verdad. Pero bueno, luego tenemos un ejercicio de campo magnético que dice: 4 conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales de 5 amperios. La figura 4 muestra una vista a los conductores desde un extremo. La dirección de la corriente en los puntos A y B es hacia adentro de la página, indicada por cruces, mientras que en los puntos C y D la corriente sale de la página, indicada por puntos. El punto P está ubicado en el centro de un cuadrado cuyos lados miden 0,2. Voy a tomar agua un segundo. Dice, parte A, calcular la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P debido al cable superior izquierdo. Y bueno, aquí yo en semana 10 había hablado un poco del campo magnético porque había resuelto un ejercicio, pero básicamente esto uno lo resolvería con ley de Ampere. Sin embargo, como con Jerry no han visto ley de Ampere, lo voy a resolver con esta fórmula. Que, según Jerry, él me dijo que ya se las había dado. Entonces, partiendo de que él ya les había dado esta fórmula para cables largos, yo voy a calcular este ejercicio, que es cortito realmente,
con esta fórmula de acá. Y ya, simplemente voy a utilizar eso. Solo que también voy a enseñar cómo se utiliza como tal. Y bueno, esto es para sacar la magnitud, pero me piden la dirección. Y la dirección se calcula con la regla de la mano derecha. Y en resumen, aquí les puse como un ejemplito. Por ejemplo, si la corriente va para allá, los dedos girarían en este sentido. Y si fuera al lado contrario, girarían en el sentido contrario. Y entonces al final uno lo que hace es que pone la manilla como de esa manera. Por si alguien tenía la duda de cómo se hacía la regla de la mano derecha en este tipo de casos, se hacía de esa manera. Bueno, se hace de esta manera. Solo que no lo dibujo porque es mejor utilizar aquí una imagen que está bien clarito. Y bueno, esto yo lo puse solo como en X, pero perfectamente puede ser para arriba. O sea, no cambia absolutamente nada. Simplemente el pulgar siempre va donde va la corriente y los dedos son el giro o la dirección del campo magnético, mejor dicho. Y bueno, entonces tiramos nuestro diagrama. Nuestro diagrama que parte a partir de A, bueno, el cable A o el conductor A, que como podemos ver, como que hay una X, significa que él va para adentro. Entonces, usando la regla de la mano derecha, ponemos el pulgar para abajo y tenemos este movimiento, que este movimiento básicamente es movimiento horario. Y bueno, de aquí hay que ver la fórmula y ver qué es lo que nos falta. Nos falta la corriente, pero vemos aquí arriba que nos dice que las corrientes es de 5 amperios. Entonces, check. Luego nos faltaría la distancia R. Entonces, si lo vemos aquí, sabiendo que este es mi R, yo tendría que trazar una línea que va por acá y otra que va por acá. Es decir, esa mitad que va aquí sería dividir esto que está acá, yo lo divido entre 2, pero como pasa exactamente lo mismo con este, o sea, sería esto entre 2, esa línea, y básicamente yo lo calculo con las magnitudes estas grandes, pero lo divido entre 2, pero básicamente pudo haber sido 0,1 al cuadrado más 0,1 al cuadrado y ya, eso hubiera sido lo mismo. Entonces, así fue como yo lo hice, aprovechando de que hay simetría ahí, pero perfectamente se pudo haber hecho de la otra manera y se divide entre 2 esto. Y bueno, ahí ya tengo el R, entonces con eso ya puedo calcular la magnitud, porque este es 5 amperios y este ya lo calculamos, 0,14. Y al final obtenemos esto, que esto va a estar en teslas. Y bueno, esto sería el resultado de la magnitud. Nada muy complejo hasta el momento. Ahora se viene lo que es un poquito complejo, que es la dirección. ¿Por qué? Porque la dirección viene dada aquí, muy explícitamente viene dada en ciertos puntos. Por ejemplo, voy a tirar una línea por acá arriba, una para acá abajo y una que venga de aquí a aquí. Entonces, ahí yo tengo, digamos que un marco de coordenadas donde si mi punto P fuera este y yo veo cómo gira el campo magnético, yo inmediatamente puedo decir, ah, mira, ahí la dirección como tal en ese punto P verde, en este punto, bueno, no llamémosle P, llamémosle A, en ese punto A, yo tengo que la dirección es menos J, así, totalmente seguro que es menos J. Luego, en este punto aquí azul que le vamos a llamar B, yo estoy 100% seguro que la dirección es menos I. Luego podemos ir a los otros puntos, que tal vez no hacen falta, pero los voy a explicar para que quede bien claro. Este le vamos a llamar C, y yo puedo estar seguro ahí que la dirección en ese punto específico va a ser J. Y aquí en este último, voy a hacerlo un poquito mejor, debería verse así. Y ahí en ese último punto
que le vamos a llamar D, va a estar en I. Si uno llega a entender esto, la dirección no le cuesta, pero si uno no entiende esto, ya se le complica a uno. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Que mi punto P no está en ninguno de estos puntos estratégicos, llamémosles. Entonces, ¿cómo rayos yo puedo llegar a saber cuál es la dirección que está ahí? Que es lo que alguien se podría preguntar. Pero entonces, básicamente hay que ver de qué lo conforman. Si nosotros vemos, nosotros llegamos a tener ciertas combinaciones. ¿Por qué? Porque para que esto gire en un círculo, significa que van cambiando las componentes. Por ejemplo, si analizamos esta parte de aquí a aquí, la flecha está yendo para la derecha y para abajo. Y por eso se ve esta curvatura, porque básicamente está yendo a la derecha y para abajo. Si analizamos, yo qué sé, este otro fragmento, podemos ver de que la flecha está subiendo, pero también va para la derecha. Entonces, ahí implícitamente, ahí es donde saco yo las dos direcciones. Porque si analizamos aquí donde está el punto P, y yo tengo que analizar este tramo como tal. Y entonces analizo, digamos, como las fronteras, llamémosle. Y entonces en las fronteras yo estoy viendo que aquí va para abajo y en el otro punto va para la izquierda. Es decir, en menos I y en menos J. Y entendiendo que P está entre menos I y menos J, uno puede hacer un diagrama, un marco de referencia, donde uno plantea como tal las componentes del vector campo magnético, las plantea en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque ambas son negativas. Entonces ahí hay que recordar un poquito la teoría. Y se podría ver algo como esto. De manera simplificada se podría ver algo como esto, donde a mí solo me interesa estas dos de acá. Entonces, de aquí recordamos el marco de referencia, que en el primer cuadrante, si ambas son positivas, estoy ahí. Si la del X es negativa, estoy en el segundo. En el tercero es cuando ambas son negativas. Y en el cuarto es cuando X es positivo y Y es negativo. Y entonces, volviendo aquí, yo veo en cuáles estoy. Tengo para abajo, tengo menos J. Y para la izquierda tengo menos I. Entonces, en conclusión, yo estoy en el tercer cuadrante. Y entonces, cuando es que aquí hay que recordar varias cosas. Porque un vector, si yo tengo el vector A, va a ser igual a las componentes. Pero digamos que yo tengo un vector A. Y si yo quiero AX, esto va a ser igual a la magnitud del vector A por ya sea coseno o seno, dependiendo del ángulo. Digo, sí, dependiendo de donde yo agarre el ángulo, del ángulo. Y entonces así es como yo voy a sacar la dirección, digamos, utilizando los vectores de física 1. Y entonces básicamente yo voy a agarrar el ángulo, porque va a haber un ángulo, yo lo voy a agarrar desde el eje positivo X. Entonces yo voy a saltar desde aquí hasta aquí. ¿Por qué hasta ahí? Porque yo sé que yo estoy en el tercer cuadrante, más sin embargo me falta una pequeña parte. ¿Qué es lo que me falta? Que básicamente entre BX y BY se forman 90 grados. Y el vector como tal, que aquí no lo puse como vector, va en la mitad de esos 90 grados. Es decir, si yo parto 90 grados a la mitad, voy a tener 45. En conclusión, la dirección viene dada por todo este recorrido de aquí a aquí, más este pedacito de 45, que se va a ver de esta manera, 180 más 45. Y eso es la parte más compleja, digamos, en la parte de direcciones, que hubiera sido muy sencillo si hubiera venido algo como esto. Sin embargo, como no viene eso, no queda de otra. Ese es el análisis que hay que hacer. Y entonces, si entendieron eso,
Y perfecto. Y pues sí, así es como se saca la dirección. Y ahora, a punta de física 1, sí, utilizamos esto. Si alguien se pregunta, ¿por qué aquí arriba es coseno? Bueno, básicamente es porque yo aquí saco, digamos acá, por así decirlo, saco aquí el ángulo y el coseno va a ser aquí, esta que está acá. Y entonces eso va a ser Bx. Uy, no, momento, que creo que me equivoqué. Denme un segundo. Aquí creo que cometí un error. Sé que estas respuestas están correctas porque vi las respuestas, pero lo que no entiendo es que aquí puse coseno. Yo creo que esto es al revés. Ahí disculpen. Este sería el seno y este sería el coseno. Ahora sí me parece que está bien. Igual los resultados no cambian. Entonces, sí, no hay bronca. Solo que, si no, cualquier cosa, si le voy a preguntar al profe si eso está bien. Y si no, ahí les hago saber la respuesta. Pero bueno, esto sí está bien, porque a pesar de que yo use coseno, seno, van a dar lo mismo. Aquí hay que tener en cuenta algo. Cuando yo meta esto que está por acá, esto tiene que estar, la calculadora tiene que estar en grados. Si ustedes lo calculan con radianes, no le va a dar la respuesta, porque yo estoy utilizando grados. Si quieren utilizar radianes, tienen que utilizar el pi más pi, pi medios, no, 3 pi medios, y así. Entonces hay que tener coherencia con lo que uno mete en la calculadora. Entonces, si aquí estoy utilizando grados, la calculadora tiene que estar en grados. Si utilizo radianes, el cálculo tiene que estar en términos de pi. Y al final, estas son las componentes, que tiene sentido porque las componentes al final del día van a tener que ser iguales, ambas componentes, porque el vector se divide en dos componentes iguales, solo que cada una tiene su dirección. Y como aquí vemos, ambas son negativas, que es el análisis que habíamos sacado aquí arribita, menos j, digo, sí, menos j y menos i. Y ya, esas serían las respuestas, digamos, de las direcciones como tal. ¿Qué es lo que pedían en el inciso A? Que dice, y dirección del campo magnético en el punto P. Porque al final del día no hay como una sola dirección, como no está solo en J, digamos, están en varias. Y luego aquí dice la parte B, calcule la dirección y magnitud del campo magnético en el punto P debido al conjunto. Entonces, cuando es el conjunto es este y este. Solo que aquí hay que recordar algo del enunciado, y es que me dice que son 4 conductores largos y paralelos, que todos transportan una corriente de 5 amperios, es decir, que básicamente todos tienen el mismo valor de campo magnético. En este caso, todos van a valer esto. Y bueno, ¿eso me va a servir de algo? La verdad es que sí, y bastante. ¿Por qué? Porque yo simplemente hago aquí el análisis un poco enredado de todos los círculos que me generan, todos los campos magnéticos que me generan. Y bueno, ¿qué es lo que a mí me interesa? A mí me interesan los puntos donde yo puedo saber en qué parte están las direcciones, o sea, en qué componente se divide tal campo magnético. Por ejemplo, voy a borrar el rosado y el azul y este otro. Si lo analizamos así, ese rojo que fue el que hicimos, aquí tenemos menos J, aquí tenemos menos I, pero eso ya lo sabíamos. Entonces analizamos otro. Si borramos el rojo y borramos el azul y borramos este otro,
Al hacer este análisis, yo veo que aquí el rosado, que es el B, voy a tener aquí menos J y aquí voy a tener más I. Perdón, más I. Entonces, si yo únicamente dejo, digamos, por ejemplo, dejo el rojo y el azul, yo aquí me puedo dar cuenta que este va menos J, este va menos J, que este va en menos I y este va en más I. Entonces, por simetría, este se me cancelaría con este. Y estas dos componentes yo tendría que multiplicarlas por 2 porque al final es lo mismo. Entonces, a partir de esa lógica es como uno puede llegar a resolver esto. O también se puede resolver todo desde cero, digamos. Pero no tiene mucho sentido. Entonces, básicamente, mi recomendación aquí es que vean dónde está entrando en cada círculo y dónde está saliendo. Entonces, en este círculo amarillo voy a tener menos J y voy a tener más I. En el azul voy a tener menos J y voy a tener menos I. Y entonces, al final aquí yo lo hago como tipo resumen. Del cable A, del campo magnético A, voy a tener estas componentes. Del campo magnético en B voy a tener estas componentes. Del campo magnético en C voy a tener estas componentes. Del campo magnético en D voy a tener estas componentes. Y entonces, como eso es simétrico, en el sentido de que todos los campos son iguales, yo puedo simplemente cancelar componentes con otras. ¿Por qué? Porque estas dos serían lo mismo. Y entonces, como las estoy restando, me van a dar 0. Y lo mismo van a pasar con estas dos. Va a haber un 0. Y al final solo me queda menos J, menos J, menos J, menos J. Y ya, eso es un truco por simetría. Y entonces al final yo voy a tener que la dirección y la magnitud va a venir dada por menos 4J. Porque las componentes en I todas se cancelan. Y entonces, si ya tenemos, que ya sabemos una componente en I, que va a ser esa, de y todas las demás son iguales, y simplemente multiplico 4 por esto. Y al final ese es el resultado. Aquí este es un trucazo de simetría, porque se puede resolver de otras maneras, obviamente. Ahí, si alguien tiene demasiadas dudas, puede empezar a calcular uno por uno las componentes, que al final todas les tienen que dar exactamente iguales, porque al final todos los campos son iguales. Y si hacemos el análisis de direcciones, todos van en menos J. Entonces, no hay quite. No importa cómo uno lo resuelva, mientras lo resuelva bien, sí, estamos todo bien. No sé si quedó alguna dudilla con este último ejercicio de campo magnético, que por cierto, campo magnético es en Teslas, por aquello. Supongo que no. Muchas gracias por conectarse y esa sería la clase de hoy.